Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca, que en esta ocasión está dedicada a la resonancia magnética y a un trabajo muy curioso que valora el papel de la empagliflozina en el remodelado ventricular en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad coronaria crónica. Sabéis que los fármacos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que son las glifocinas, son uno de los avances importantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Tenemos cada vez más trabajos con diferentes fármacos que han mostrado beneficio en cada vez un mayor número de contextos, pero en realidad el mecanismo de acción concreto por el cual consiguen este efecto beneficioso no se conoce bien. Los autores de este trabajo lo que se plantean es analizar este fármaco en un grupo de pacientes concreto que son pacientes con diabetes. Estos pacientes, sabemos que los pacientes con diabetes en su evolución incluyen fenómenos de remodelado ventricular negativo con fibrosis, aumento de la masa, empeoramiento de la función diastólica. Entonces, los autores lo que hicieron fue tomar un grupo de 90 pacientes entre 40 y 80 años con diabetes tipo 2, enfermedad coronaria crónica, dividirlos de forma aleatoria, tomar empagliflozina o placebo durante 6 meses y valorar la estructura y la función del corazón con la resonancia. El objetivo primario era valorar la masa del ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que encontraron? Pues que los pacientes que habían estado tomando empagliflozina durante los 6 meses había una reducción pequeñita pero significativa de la masa. Entonces, la reducción es pequeña, pero tenéis que acordaros que el trabajo es a corto plazo, está hecho solo a 6 meses y los autores lo que dicen es que es un trabajo muy interesante, el resultado es muy interesante porque sugiere que este fármaco puede influir en este remodelado negativo ventricular, es decir, puede revertir las alteraciones morfológicas, patológicas del ventrículo izquierdo y ese probablemente sería uno de los mecanismos por los cuales consiga su efecto clínico. Este trabajo tiene una segunda parte, un subestudio, en el cual intentan avanzar un poquito más en cuál es el mecanismo de acción del fármaco. Y lo que hacen es valorar la fracción, el volumen de tejido extracelular, que se valora con resonancia magnética, con técnica de T1 mapping. Lo que se hace es T1 mapping antes de poner contraste, T1 mapping después de poner contraste, se aplica una fórmula matemática y esto lo que nos permite es calcular el volumen de tejido extracelular, que es una forma de valorar la fibrosis del tejido del miocardio. Entonces, el trabajo es muy bonito, nos pone ejemplos como este, en el cual podemos ver que con la reso se puede medir muy bien tanto el volumen, el tamaño, la función, la masa, incluso un poquito de la estructura con esto del volumen extracelular, y que a los 6 meses pues encontramos que se repite el trabajo y que lo que encuentran los autores es que los tamaños del ventrículo disminuyen un poquito, la función ventricular mejora un poquito, la masa se reduce un poquito y el contenido de volumen extracelular pues también se reduce un poco. Haciendo el análisis estadístico, ¿qué es lo que se encuentra? Pues que los pacientes tratados con la glifocina tienen una reducción del 1% de su volumen extracelular en comparación a los pacientes con placebo que no modifican nada. De nuevo, es un resultado pequeñito que hay que tener en cuenta que se consigue con solo 6 meses de tratamiento. Nos resumen el trabajo. Mira, estos pacientes si tienen infarto, la cantidad de masa de tejido infartado no se modifica, lo que se modifica es el resto del miocardio porque se reduce el contenido de tejido extracelular. De tal manera que este trabajo se resume fácil desde el punto de vista clínico. Lo que nos dice es que el tratamiento con empagliflozina y probablemente con toda la clase de estos fármacos en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria crónica es interesante porque reduce la masa del ventrículo izquierdo y reduce el volumen extracelular, es decir, mejora los datos de remodelado negativo asociados con la enfermedad. Pero a mí me interesa de ese trabajo casi más que este resultado la utilidad que tiene la resonancia. Este estudio muestra muy bien el papel de la resonancia para valorar de forma precisa la estructura de función ventricular, porque con la reso podemos valorar de forma muy precisa el tamaño, la función, la masa y la estructura. Y fijaos cómo a mí lo que me fascina de este trabajo es que en un trabajo de 70 pacientes es capaz de sacar resultados estadísticamente significativos en una reducción que es el 1% del volumen extracelular. Es decir, que con trabajos muy bien diseñados, con poquitos pacientes y hechos con reso con mucho cuidado, se pueden hacer estudios sobre la función y la estructura del corazón en todo tipo de enfermedades. Como la fibrosis es el paso final del daño miocárdico en todo tipo de patologías, pues probablemente con la reso lo podamos medir bien. Y yo creo que este trabajo es una muestra de muchos trabajos que vamos a ver en el futuro en el que se utiliza la resonancia y la fibrosis para valorar la evolución de la enfermedad y aprender más y para valorar cuál es el resultado de las intervenciones que hagamos nosotros en el tratamiento. Muchas gracias por haberme hecho compañía. Os espero en el próximo episodio de nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca.